Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si eres nuevo por aquí, te doy una calurosa bienvenida. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando mucho revuelo, especialmente entre los fanáticos de la serie turca Aatay y Serini en peligro. El título de nuestro vídeo de hoy es Romance de Aatay y Serini en peligro, lo que no te cuentan. Y sí, como habrán imaginado, vamos a desentrañar los entresijos de esta supuesta relación, lo que se dice, lo que se especula y sobre todo, lo que parece estar oculto a plena vista. Sé que muchos de ustedes son fervientes seguidores de estas estrellas turcas, y la verdad es que sus vidas personales a menudo capturan tanto o más la atención que sus roles en pantalla. Así que abróchense los cinturones porque vamos a explorar los rumores, las desmentidas, los posibles indicios y todo ese drama que rodea a Aatay Ulusoy y Serini Sarkaya. Antes de zambullirnos de lleno en el asunto, les recuerdo que si disfrutan de este tipo de contenido y quieren estar al día con las últimas noticias y análisis del mundo del entretenimiento, no olviden suscribirse a nuestro canal. Solo tienen que hacer clic en el botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. Ahora sí, empecemos. Bueno, como muchos de ustedes saben, Aatay Ulusoy y Serini Sarkaya son dos de los actores turcos más populares y talentosos de su generación. Han protagonizado juntos exitosas series que han cautivado a audiencias en todo el mundo, y es precisamente esa química en pantalla la que ha alimentado innumerables rumores sobre una posible relación fuera de los sets de filmación. La verdad es que desde hace años, se rumorea con insistencia que entre ellos hay algo más que una simple amistad o compañerismo profesional. Pero, ¿cuál es la realidad? ¿Son estos rumores solo fruto de la imaginación de los fans, o hay algo de verdad detrás de todas estas especulaciones? Hoy vamos a intentar separar el trigo de la paja y analizar los hechos, o la falta de ellos, que rodean a esta enigmática conexión. Una de las cosas que más confunde a la hora de seguir este tipo de historias es la cantidad de información contradictoria que circula. Por un lado, tenemos a los fans que, inspirados por la intensidad de sus personajes y su aparente complicidad en entrevistas y eventos, están convencidos de que hay una relación secreta. Desgranan cada foto, cada like en redes sociales, cada aparición pública conjunta o por separado para encontrar indicios. Si se les ve en el mismo evento, aunque sea con otras personas, ya es una señal. Si uno comenta una foto del otro, explosión de comentarios. Y si se rumorea que han estado juntos en alguna fiesta privada, bueno, eso es casi una confirmación para muchos. Por otro lado, tenemos a los propios actores, quienes, de manera muy discreta y profesional, rara vez se pronuncian directamente sobre su vida privada. Cuando se les ha preguntado en el pasado, suelen dar respuestas evasivas, términos medios o simplemente ignorar las preguntas. Y esto precisamente es lo que alimenta más la especulación. La falta de una negación rotunda puede interpretarse como una especie de tal vez, y la verdad es que en el mundo de las celebridades, la ambigüedad a menudo es la norma. Vamos a recordar un poco el contexto. Aatay y Serini se conocieron en el set de la exitosa serie Medcezir, donde interpretaron a los protagonistas, Yaman y Mira. Su conexión en la serie fue tan palpable que instantáneamente se convirtieron en una de las parejas favoritas de la televisión turca. La audiencia se enamoró de ellos, y es natural que quisieran que esa magia continuara fuera de la pantalla. El éxito de Medcezir fue monumental y la imagen de ellos juntos se quedó grabada en la mente de muchos. Lo que no te cuentan, y aquí entra la parte intrigante, es la presión mediática y la industria del entretenimiento. En Turquía, al igual que en muchas otras partes del mundo, las relaciones de las estrellas son un tema de gran interés. Los paparazzi están constantemente al acecho, buscando captar una imagen comprometedora. Los tabloides viven de estos rumores y a veces, la propia industria puede beneficiarse de mantener cierta ambigüedad. Una pareja carismática, incluso si solo hay rumores, puede generar mucho tráfico y atención. Si recordamos, ha habido momentos en los que se han filtrado supuestas citas, viajes juntos o mensajes privados. En alguna ocasión, se les ha fotografiado saliendo de los mismos lugares, a veces con diferencia de minutos, lo que para los más escépticos podría ser coincidencia, pero para los creyentes, es una prueba irrefutable de que se están viendo en secreto. También se han reportado supuestos amigos en común que han dado pistas a la prensa, lo que, como bien sabemos, puede ser una estrategia para mantener un tema vivo. Sin embargo, y aquí viene lo que no te cuentan más importante, muchas de estas supuestas pruebas son circunstanciales o directamente inventadas.
Los medios a menudo exageran o sacan de contexto declaraciones. Una mirada, un gesto, una conversación trivial, todo puede ser magnificado hasta convertirse en la noticia del día. Y los fans, deseosos de creer, a menudo compran estas historias sin cuestionarlas demasiado. Además, debemos considerar que ambos actores han tenido otras relaciones conocidas públicamente o rumoreadas a lo largo de los años. Serena, por ejemplo, ha tenido parejas conocidas como Kerem Bürsin, con quien también compartió pantalla y tuvo una relación que generó mucha atención. Aatai, por su parte, es conocido por ser una persona muy reservada en cuanto a su vida privada, y las especulaciones sobre sus parejas han sido constantes, pero pocas veces confirmadas de manera oficial. La aparición y desaparición de estas supuestas relaciones en la vida de ambos ha hecho que la línea entre la realidad y la ficción sea aún más difusa en lo que respecta a su vínculo. La clave de por qué se sigue hablando de Aatai y Serena como una posible pareja es, en gran medida, la potencia de su legado en Medcezir. Esa serie fue un fenómeno, y la pareja que formaron dejó una huella imborrable. Para muchos es difícil separarlos de esos personajes, y desean fervientemente que esa conexión romántica de la ficción se haya traducido a la vida real. Otro factor crucial es la dinámica de la industria del entretenimiento. Cuando dos actores jóvenes, guapos, exitosos y con gran química trabajan juntos, la especulación es casi inevitable. Los agentes, los productores, los medios, todos son conscientes del interés que genera una posible pareja. A veces esta atención puede ser beneficiosa para mantener el interés en sus proyectos futuros. Y la falta de desmentidos explícitos por parte de ellos puede ser una estrategia para no apagar esa llama de interés. Lo que tampoco se suele mencionar es la complejidad de las relaciones en el mundo de la actuación. Los actores pasan mucho tiempo juntos, creando vínculos intensos. Pueden desarrollar una amistad profunda, admiración mutua o incluso un romance pasajero que no trasciende a una relación formal o pública. Y la presión de mantener una relación en el ojo público puede ser devastadora. Entonces, ¿qué nos queda? Por un lado, tenemos el deseo colectivo de los fans de ver a estas dos estrellas juntas, alimentado por la nostalgia de Medcezir y la inherente fascinación por la vida privada de las celebridades. Por otro lado, tenemos la cautela y la discreción de Aatai y Serena, quienes, comprensiblemente, prefieren mantener su vida personal fuera del alcance de los focos. En resumen, la supuesta relación de Aatai Ulusoy y Serena Sarkaya es un tema que ha estado en el aire durante años, alimentado por la química que mostraron en pantalla, la intensa atención de los medios y el deseo de los fans. Lo que no te cuentan es que gran parte de esta información son especulaciones, interpretaciones de terceros o incluso exageraciones mediáticas. Si bien es posible que hayan tenido algún tipo de relación o conexión en algún momento, la verdad es que nunca ha sido confirmada de manera oficial, y ambos actores han sido muy reservados al respecto. La magia de Medcezir sigue viva en la memoria de los fans, y esa nostalgia es, sin duda, un factor clave en la persistencia de estos rumores. Y ahí lo tienen, un análisis de lo que hay detrás de los rumores de Aatai y Serena. Espero que este vídeo les haya resultado intrigante y les haya dado una perspectiva diferente sobre este tema. Hemos explorado los motivos detrás de la especulación, la presión mediática y la discreción de los propios actores. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo y por dedicarme su tiempo. Agradezco enormemente que estén aquí, apoyando nuestro contenido. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que hay algo más entre Aatai y Serena? ¿Les gustaría que tuvieran una relación? ¿O creen que es solo producto de la imaginación colectiva? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo, si les pareció interesante y entretenido, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fanáticos de Aatai y Serena. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Gracias de nuevo por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.